8:11 de la mañana y retomamos aquí al Magazine de Mañanita para seguir en cuanto a estos temas ahora de política, que es importante que usted, señor televidente, si está en casa, pues haga ese ejercicio político para que usted conozca y evalúe las propuestas de estas personas que están aspirando a cargos políticos en este año de elecciones. Como bien les hemos venido diciendo, ya hemos tenido aquí en este programa a candidatos a la Cámara de Representantes, uno que otro al Senado, también candidatos presidenciales, y eso es lo que nos compete para el día de hoy, porque para mí es un gusto presentarles a Juan Daniel Oviedo, quien es candidato presidencial y hoy nos acompaña acá en el Magazine para hablar un poco de quién es él. Bueno, ya todos ustedes lo conocen, de pronto lo han visto en redes sociales, estoy seguro que sí. El Gomelo. El candidato Gomelo, muy orgullosamente. Entonces, candidato, muy buenos días y bienvenido acá a los micrófonos del canal. Bueno, muchas gracias y muy contento de estar en los micrófonos y en las cámaras de Mañanita, en el canal, y muy contento de estar en Tunja desde primeras horas de la mañana visitando la central de abastos, y ahora este importante medio de comunicación para poder compartir con ustedes nuestras propuestas y sobre todo nuestra motivación para sembrarles una pregunta, y es ¿por qué no votar por alguien distinto como yo? Y eso es parte de lo que queremos transmitir en la mañana de hoy. Candidato, y le quiero, bueno, primero, ¿dónde está el periodicazo? Porque aquí, ahí no lo veo. Lo tengo listo. Ahí tiene el periodicazo listo. Antes que me tienten periodicazo. Sí, yo sé, porque yo lo veía desde allá y yo decía, bueno, pero el precandidato, ¿dónde? No veo el periodicazo, no lo veo. No, él dijo, sí, me engañaron. No, sí, yo dije, ¿dónde? O sea, es una insignia. Lo tenemos listo. Una insignia. Ya le hicimos periodicazo a la central de abastos de Tunja y de Boyacá. No puede ser posible que sostenga esa situación de abandono, o sea, a sabiendas de que Boyacá es el departamento agroalimentario, uno de los más importantes del país. Bueno, iniciemos entonces con nuestra ronda de preguntas, si es que usted tiene algo que dice seguridad cotidiana, no discursos, y precisamente hacia allá va la pregunta. Le quisiera preguntar, usted, si pudiera elegir alguno, ¿qué preferiría? ¿Tener la razón con datos, ya que usted es muy bueno en ese tema, o ganar con el discurso? Porque es que ahorita tenemos candidatos de distintos lados, ¿no? Uno más al discurso firme, al discurso, como usted le dijo ayer a RCN, de la chumbimba, digámoslo así. De la chumbimba, y otro más continuista, digamos, más de paz. ¿Qué prefiere usted, datos o discurso? Yo creo que es importantísimo que los datos puedan orientarnos a entender que hoy en Colombia, y particularmente en el departamento de Boyacá, que es un departamento en donde la gente quiere trabajar tranquila, pues nos hagan llegar a la unidad y al consenso para entender que la seguridad es un sentimiento de tranquilidad. Y eso no significa ser blanditos, eso significa entender que la gente no quiere chumbimba, que la gente no está esperando acciones violentas simplemente para sentirse segura. La gente está esperando acciones con la legitimidad de nuestra fuerza pública, como monopolio del uso de la fuerza, pero con mucha inteligencia. Entonces yo creo que los datos hablan por sí solos y necesitamos aprender de lo que ha pasado en Boyacá, porque es un departamento relativamente más seguro que otros departamentos como el Cauca o el departamento del Chocó. Bueno, antes de que su merced llegara a sentarse aquí con nosotros, estábamos hablando un poquito y comentando que su merced es uno de los candidatos que ha tenido más en cuenta a los jóvenes en su campaña, y quiero preguntarle cómo aportan los jóvenes pues a esta candidatura, y de pronto también qué papel han tenido las redes sociales, ya que lo hemos visto por allá muy activo. Bueno, primero que todo, la juventud es fundamental para nosotros, no como un objetivo político, sino que la juventud fue la más golpeada por la pandemia y las consecuencias del estallido social. La juventud de Colombia salió a la calle, tristemente quedó instrumentalizada por acciones violentas, pero salió a la calle a decir, ¿cómo así que no hay ni que estudiar ni que trabajar? Y eso no se ha resuelto. Ese grito que hizo la juventud en 2021 no se ha resuelto en los últimos 5 años. Y como lo dice un graffiti en las paredes del Ministerio de la Igualdad en Bogotá,
La paz es con hechos y no con carretos. Y por eso la juventud es clave en nuestra propuesta programática. Hoy, la juventud que nos está viendo aquí en De Mañanita sabe, y si no lo sabe, se los confirmo, que van a ser determinantes en las elecciones de 2026. Desde el punto de vista de la composición de edad del censo electoral, el segmento entre 18 años, primeros votantes, y los 26 años, va a ser vital para definir el próximo presidente de Colombia. Entonces, ¿qué mejor que la juventud pueda votar por el próximo presidente de Colombia con criterio, a sabiendas de unas propuestas claras en las cuales el acceso a la educación se vuelve fundamental no como un discurso ideológico, sino como una realidad a través del crédito? Y sobre todo el fortalecimiento de ciudades universitarias como Tunja para nosotros es fundamental. Tunja como ciudad universitaria es más un hotel universitario. Los jóvenes llegan acá, viven 3, 4 años y se van a buscar oportunidades laborales en otro lado porque aquí no las encuentran. Entonces necesitamos fundamentalmente que nuestra apuesta por la juventud sea la de tener educación que dé trabajo, y eso es lo que vamos a hacer. Y las redes sociales han sido clave en esta campaña. En la campaña de la Alcaldía de Bogotá los utilizamos, pero aquí tenemos una realidad que es bueno compartirle a la gente porque son las experiencias que compartimos en el día a día. Aquí no ha habido mucha plata y las redes sociales son muy efectivas a la hora de tener un gran alcance si uno logra tener un contenido valioso y un contenido reflexivo como el que gracias a un excelente equipo de trabajo también de jóvenes hemos podido transmitir a lo largo de los últimos meses. Bueno, candidato, veo que usted está bien informado en cuanto a temas estudiantiles acá en el departamento, específicamente en la ciudad de Tunja. Eso me gusta y me imagino que a los jóvenes que nos están viendo también se sienten identificados. Vino su merced aquí a tirar factos, como dicen por ahí. Y bueno, vamos un poquito más adelante porque imaginemos que usted llega a quedar presidente de la República. Venimos de un gobierno de izquierda, ha tenido sus cosas positivas, negativas, son cosas muy polémicas en cuanto a algunas cosas. Sin embargo, usted, si llega a ser presidente de la República, ¿qué decisión impopular tomaría en su primer año de gobierno? Decisión impopular. Pues la primera es tener claro que vamos a tener que plantear un recorte del presupuesto en 2026 de 43 billones de pesos, es decir, voy a ser un presidente pobre, no va a tener suficientes recursos para gastar plata como lo está haciendo este gobierno con la contratación de prestación de servicios y botándola en corrupción. Entonces voy a ser un presidente pobre, pero duro con la corrupción. Es decir, vamos a lograr que cada peso que tengamos a disposición en nuestro presupuesto se convierta en progreso. Y para eso queremos hacer equipo con alcaldes y con gobernadores para estar también más encima, porque el hecho de que haya descentralización no puede convertir a las gobernaciones y a las alcaldías en botines políticos para financiar campañas al Congreso de la República. Es un elemento fundamental. Esa sería mi primera decisión impopular. La segunda, necesitamos derogar un conjunto de medidas asociadas con el ordenamiento del suelo que generan las reservas agroalimentarias, que generan un esquema supremamente confuso de consulta previa para las comunidades campesinas. Nosotros sabemos que Boyacá es un departamento campesino, pero necesitamos que la población campesina, que es sujeto de especial protección, gracias a que el gobierno del presidente Gustavo Petro aprobó una ley que estaba por allá engavetada y pendiente desde hace muchos años para que los campesinos tengan derechos especiales en este país. Necesitamos hacer un balance más pragmático alrededor de los datos de cómo vamos a permitirle beneficios a la población campesina y no a generar un ruido alrededor de la inversión en infraestructura y de la inversión residencial. Son dos medidas que van a ser bastante impopulares, pero que nos van a permitir sentar al país en una mesa con un presupuesto que es consistente con nuestras capacidades de generación de ingresos y con una población campesina a quienes queremos beneficiar, pero no
con todos estos trámites engorrosos que se han planteado a lo largo de ese gobierno. Bueno, por aquí veo una frasecita que dice soluciones reales para la informalidad, dice de parte de su campaña. Y quisiera preguntarle precisamente, si usted llega a la presidencia de la República, ¿cómo va a manejar este tema? ¿Le va a dar de pronto o como una medida populista subsidios, como quien dice por ahí, a la gente? ¿Cómo va a manejar este tema? Y hay una que quiero enlazar también. ¿Qué opina usted del salario mínimo, del salario vital, que así lo llaman desde el gobierno? ¿Cómo ve este tema? Pues están las dos cosas atadas, sí, porque aprovechamos para que si el presidente Petro está viendo este programa, lo invitamos a que convoque una marcha por los 6 de cada 10 trabajadores informales que se ganan menos del salario mínimo, sí. Ayer se convocó al país a salir a las calles para defender el interés de 1 de cada 10 trabajadores que se ganan el salario mínimo. Pero se le olvida al gobierno que hay 6 de cada 10 trabajadores ganándose menos de ese salario mínimo. Entonces, es un elemento importante. ¿Por qué? Porque ganarse menos del salario mínimo es igual a informalidad. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros cuando decimos soluciones reales a la informalidad? Primero, queremos gobernar eso, no darle la espalda, porque llevamos 34 años desde que se expidió la Constitución del 91 creyendo que la informalidad es una enfermedad que hay que curar o un enemigo a derrotar. Pero hoy la informalidad son 12.1 millones de personas, de mujeres, de jóvenes, de personas adultas mayores que están completamente desprovistos de un sistema de protección social, y de esos 12.1 millones de personas informales hay 10 millones como mínimo que, como sucede aquí en Tunja, madrugan, trabajan duro y se acuestan para seguir siendo pobres. Es decir, hoy la informalidad es una trampa de pobreza para el país, y por eso no se trata de subsidios a la informalidad. Ojalá hubiera habido un gobierno que le diera subsidios a la informalidad. No existe trazabilidad de subsidio a vendedores ambulantes en Colombia, ¿sí? Porque como son informales, son ilegales, entonces con ellos no podemos hablar. Pero somos un país en el que sí hemos sido capaces de sentarnos en una mesa con los bandidos más macabros del país para buscar la paz. No hemos querido sentarnos con las asociaciones de vendedores ambulantes o de comerciantes informales a decir cómo vamos a buscar esa paz económica y esa formalización. Y ahí la tecnología va a ser fundamental para que, seguramente, si usted es un vendedor informal o un empleado informal, usted me va a poder decir la mayoría de las veces que sí a esta pregunta. ¿Usted tiene Nequi? ¿Tiene Davi Plata? Sí. Entonces podemos tener billeteras virtuales que nos permitan comunicar al gobierno con los informales para conocer mejor su actividad, no para ir a clavarlos con impuestos, sino para saber que si les está yendo bien, yo puedo llamar a alguien que les lleve crédito barato y no exponerlos al gota a gota, que es la principal trampa de pobreza que tenemos en la informalidad. Bueno, ahora me gustaría que nos centremos un poquito en el departamento de Boyacá, y yo quisiera preguntarte ¿qué garantías de pronto le das a los boyacenses o qué planes tienes para Boyacá si llegas a la presidencia? Bueno, Boyacá está muy en el centro de la apuesta productiva del país que queremos ofrecer en nuestra presidencia. ¿Por qué? Porque queremos que Bogotá, junto con Tunja, Villavicencio, Ibagué y Neiva, conformen un grupo especial de ciudades con unos regímenes específicos de inversión en infraestructura y de fortalecimiento de capacidades empresariales, para que aquí en Tunja volvamos a ver empresas que le den oportunidades de trabajo a los jóvenes que se educan muy bien, porque la calidad de la educación universitaria en Tunja es de las más destacadas a nivel nacional. Y esa apuesta productiva requiere también un fortalecimiento de las capacidades agroalimentarias de Boyacá. Necesitamos que la comercialización de productos agropecuarios en Boyacá le dé más plata al campesino o al productor, porque la plata se la están quedando los comercializadores. Por eso los modelos de cooperativas
y asociaciones de comercialización va a ser un programa piloto que queremos desplegar aquí en Boyacá, pero también queremos hablar claro de que el carbón coque y la minería de carbón que existe en Boyacá puede tener un potencial muy importante para fortalecer la producción de acero en Acerías Paz del Río o en otro mecanismo que podamos plantear. Todo esto con un compromiso claro, y es que queremos acabar con la extorsión en Boyacá, tanto en la calle como en la política, porque queremos que el país entienda que si a Boyacá le va bien, a Colombia le va mejor. Así es, Juan Daniel, y pues me imagino que usted en estas poquitas horas que ha estado en Tunja ha visto algo de comercio informal en las calles, y pues veo que está bien enterado y sabrá que Tunja siempre ha estado en las 3 ciudades con mayor desempleo del país. Justamente siendo una ciudad capital, a veces el sector industrial se dirige más hacia ciudades como Duitama, Sogamoso. Y bueno, acá hemos tenido muchos candidatos que dicen apoyar al campesino boyacense, pero usted como candidato presidencial, ¿qué política hacia el boyacense, bien sea estudiante, emprendedor, campesino, le puede dar? Y qué bueno que plantees ese tema, porque ¿saben qué es lo más grave que pasa en Tunja y en Boyacá? No es tanto el desempleo abierto, sino es la irregularidad de los ingresos, ¿sí? Como tenemos una economía tan campesina, entonces la persona puede generar en 3 semanas o en 7 semanas un jornal semanal, pero del resto del año nada, ¿sí? Entonces lo que tenemos es que si el DANE va a la casa del señor cuando estaba trabajando, esa persona aparece como ocupada, ¿sí? Pero la irregularidad de los ingresos es la trampa de pobreza más importante que existe aquí en Boyacá y sobre todo en la ciudad de Tunja. Entonces, si queremos verdaderamente gobernar la informalidad, vamos a necesitar definir canales precisos para que la juventud que se forma aquí en Tunja y que quiere emprender tenga un sistema de incubadoras de emprendimiento. Sabemos que la Cámara de Comercio de Boyacá, particularmente de Tunja, Duitama y Sogamoso, han conversado para tener esas incubadoras de emprendimiento, pero necesitamos apuestas masivas alrededor de eso, porque aquí existe en Boyacá una oportunidad de que la innovación y el emprendimiento en actividades agroindustriales permita agregarle valor a los productos agrícolas típicos como la papa, la cebolla, el tomate, la zanahoria, y poder con ese valor agregado generar más ganancias, tanto para un empleo digno para los jóvenes como también para los campesinos y productores agropecuarios. Candidato, le quiero proponer 2 escenarios y justamente son en la consulta. El primero, si usted gana la consulta, quisiera que Paloma Valencia fuera su vicepresidenta. Sí, ya lo he dicho muchas veces. Y el segundo escenario, si usted llega a perder precisamente esa consulta, ¿a quién se le uniría? Bueno, eso lo define quien la gane. Esa es la regla de juego que tenemos. ¿Y no se le uniría para que lo sepa la opinión pública, la Gran Consulta por Colombia es un grupo de 9 personas. Yo soy el sapo de esa consulta porque son la mayoría de derecha. Yo tengo una posición de centro, de sensatez, de claridad. Y la regla, como somos tan distintos, la regla de oro que definimos es: el que gana está acompañado de los que pierden, pero decide cómo los usa, ¿sí? Para no negociar puestos, ¿sí? Porque en otras consultas en el pasado, entonces al que va de primeras es presidente, el que va de segundas es vicepresidente. En otras consultas en el pasado decían el tercero es alcalde de Bogotá, el cuarto es no sé qué. No, acá no queremos repartir puestos, queremos decir que el que gane sienta la tranquilidad de que hay 8 que lo van a acompañar, pero la libertad de que él decida cómo y quiénes en particular. En mi caso, bajo la libertad de mi sentimiento de que vamos a ganar esta gran consulta por Colombia, mi interés es que mi vicepresidenta sea Paloma Valencia, porque la aprecio profesionalmente y políticamente, pero también es para dar un mensaje político, y es que podamos demostrarle a Colombia que la derecha existe, pero hay momentos en los que el centro puede apaciguar esa derecha voluble o proclive a tener
discursos extremos o discursos radicales. Y este es el momento de Colombia para estabilidad. Y para nosotros esa estabilidad se demuestra con hechos, ganando la consulta una persona de centro como yo y trayendo a la derecha a una visión mucho más moderada de cómo podemos gobernar los próximos 25 años del país. Bueno, y ya entrando en todos esos temas, a mí me gustaría preguntarle ¿qué propones o qué propondrías en la presidencia para luchar contra la criminalidad y mejorar la seguridad en el país? Bueno, yo creo que lo que nosotros proponemos es fuerza, entendida como una fuerza pública de la que me voy a sentir orgulloso como comandante jefe, que voy a destinar los recursos suficientes para que tengan capacidad de supervisión y de reacción aérea de proximidad. Es decir, a Colombia no le sirven esos aviones suecos que compró el presidente Gustavo Petro. Podrán ser muy bonitos y una maravilla tecnológica. Y el escándalo del país era que Verónica Alcocer estaba detrás de esos aviones, pero esos aviones igual no le van a servir a la seguridad del país, porque nosotros no tenemos una amenaza fronteriza o transnacional. La amenaza está aquí al lado, ¿sí? Está en los departamentos alrededor de Boyacá. Boyacá ha sido muy inteligente y tradicionalmente en la historia del país Boyacá ha sido un departamento de los más seguros del país. Pero lo que necesitamos es que esa fuerza de nuestra fuerza pública se combine con la inteligencia. Tenemos que entender que hoy la criminalidad del país está generada ya no por una guerrilla que tiene intereses políticos, sino por unos delincuentes que quieren plata que sacan de la minería ilegal. De aquí de Boyacá hay minería de carbón ilegal de la que sacan plata, hay minería de oro, de esmeraldas, tenemos la deforestación, tala de árboles para la madera, tenemos la coca, tenemos los repuestos de contrabando. Entonces, si son unos delincuentes que quieren sacar plata de esas actividades ilegales, pues tenemos que ir detrás de sus finanzas, detrás de las personas que están lavando esos activos y sobre todo tenemos que atacar el contrabando, porque hoy el contrabando es la fuente de alimentación más importante de cómo los dineros ilegales se convierten en dineros legales en la economía. Con fuerza y con inteligencia vamos a ser capaces de que una estrategia para las ciudades y para la seguridad ciudadana sea vista como una estrategia complementaria para la seguridad en el campo que tanto necesitamos seguir garantizando aquí en Boyacá para que toda la producción de alimentos, que es fundamental para la economía colombiana, se haga con tranquilidad como lo quieren los campesinos de Boyacá. Doctor Oviedo, yo me voy a salir un poco del guión de la entrevista que teníamos acá para primero contarle que en este momento lo están viendo varios jóvenes de algunas universidades de acá y es justamente por eso, porque uno de ellos nos escribe para hacerle una pregunta a usted de la Universidad de Boyacá y es que, voy a leer tal cual, para nadie es un secreto que el tema de la salud en Colombia ya tocó fondo. Si usted, doctor Oviedo, llega a la presidencia, ¿cuál sería el enfoque de su gobierno para evitar este colapso que se registra en las EPS, el mayor de ellos en la nueva EPS, donde más de 11 millones de afiliados están sufriendo a las consecuencias de la corrupción en el sistema de salud? ¿Su merced qué opina de esto? 11 millones de afiliados, incluyendo la tragedia de Kevin, que era afiliado a la nueva EPS, ¿sí? Ahí ya como que la voz de las propuestas se ha regado y ya casi todos los candidatos ofrecen lo mismo. Y es estabilizar el sistema de salud. ¿Eso qué significa? Tenemos que renunciar al debate ideológico de nuestro sistema de salud. Porque ese debate ideológico de nuestro sistema de salud hoy está cobrando vidas y está botando la plata en la corrupción. ¿Por qué digo eso de forma incisiva? Porque ese debate ideológico de decir saquemos a los corruptos de la salud en realidad se convirtió en saquemos a los corruptos que no nos ayudan o que financian a nuestros opositores y metamos a los corruptos que sí nos van a ayudar. Y hoy la nueva EPS es la principal fuente de financiación de campañas políticas al Congreso del partido de gobierno. Entonces, primero, estabilizar la nueva EPS, ¿cómo? Sacando a los interventores corruptos.
eliminando las malas prácticas de pagos direccionados, haciendo transparentes los estados financieros, moviendo los pacientes de alto riesgo como se debió haber hecho con Kevin, pasarlo de una EPS intervenida como la nueva EPS a una EPS en donde existiera certeza de que le iban a dar el medicamento de la hemofilia como debía ser, porque desde diciembre no se lo daban, ¿sí? Entonces tenemos que trasladar, y existe la información, es ponerse a trabajar y decir, bueno, ¿cuántas personas en riesgo tenemos en EPS corruptas? Y vamos a ver cómo las movemos a EPS donde se les pueda dar un servicio. Tercero, necesitamos meterle más plata al sistema de salud. Y ahí nuestro recorte presupuestal va a tener que ser consciente de que debemos dar más plata. Pero esa plata tiene que darse con un compromiso de que cada peso que le metemos a la salud se convierte en la mejora de la calidad de vida y de la salud de los colombianos. Porque dejar que la plata de la salud se vaya a los corruptos hoy tiene en riesgo el resultado de las elecciones al Congreso de la República. Porque miren lo sencillo, la salud es en esa forma corrupta es un negocio, que si le dan menos plata a los hospitales y al sistema de salud, los hospitales tienen que atender a la gente. Entonces los hospitales están al debe. Entonces el gerente de un hospital lo llama al interventor y le dice, amigo, ¿quiere un abono de la mitad de la factura? Yo le abono la mitad de la factura, pero un pedazo de ese abono me hace el favor y se lo entrega al político que queremos apoyar para la campaña del Congreso de la República. Entonces, necesitamos que la salud sea una prioridad y que se vuelva esa zona de ejemplo en donde vamos a demostrar nuestra capacidad de destrabar, de priorizar, de escuchar a los pacientes, de luchar contra la corrupción y sobre todo de atender la preocupación más importante del país hoy, y es que tenemos una crisis humanitaria por una cosa sencilla, que es dar los medicamentos para los tratamientos de las enfermedades en el país, y que eso está costando vidas, como nos duele la muerte de Kevin por esta situación. Candidato, hablemos de relaciones diplomáticas. En el momento, y si se llega a dar que usted sea presidente de la República, ¿cómo manejaría las relaciones diplomáticas con el vecino país? Haciendo énfasis en que usted, ¿qué apoyaría? ¿El oficialismo de Delcy Rodríguez, que se vayan a unas nuevas elecciones, o apoyar el mandato que, bueno, en las votaciones ellos dicen que ganaron a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado? ¿Por cuál de las tres opciones se iría? Qué bueno que haces esa pregunta, y Colombia no puede ser espectadora de lo que pasa en Venezuela, ¿sí? Tenemos que entender que allí hay una oportunidad para el futuro de Colombia. Y cuando digo que no puede ser espectadora, Colombia no puede ser espectadora de la transición democrática ni de la recuperación económica de Venezuela. Por eso, el reconocimiento de ese régimen interino que existe en Venezuela nos lleva a que la relación con Venezuela esté basada en el fortalecimiento de la relación binacional entre Colombia y los Estados Unidos. Necesitamos entender que los Estados Unidos, como gestor a la fuerza de esa transición que se espera suceda pronto en materia institucional y económica de Venezuela, puede permitir que Estados Unidos, estando lejos, tenga a Colombia como un aliado para la recuperación económica de Venezuela. Y ahí es donde decimos, vamos a ser pragmáticos, no vamos a insultar o a descalificar a la presidenta interina. Si nos toca hablar con ella, hablaremos. Pero nuestro propósito es el bienestar de los habitantes, por ejemplo, del Catatumbo y particularmente del norte de Santander, que puede ver muchas oportunidades de desarrollo a partir de esta relación y esta recuperación de la relación económica con Venezuela. Doctor Oviedo, me imagino que usted estuvo muy pendiente de lo que sucedió el año pasado aquí en Tunja, ese atentado que hubo contra el batallón. Y eso me lleva, pues si bien acá en Tunja el tema de seguridad nunca se había presentado algo así, no había precedentes de algo parecido, ¿cómo manejaría usted el tema de los diálogos con los grupos armados? Nosotros estamos convencidos que el acuerdo de paz
de 2016 dejó claro que no podía haber alza en armas para fines políticos en el país. Entonces, dialogar en Colombia hoy está circunscrita a una connotación política de grupos al margen de la ley, que sabemos que no la tiene. Y sabemos que forzar ese diálogo con los grupos criminales que tenemos hoy en día, que fue el escenario de la paz total, ha sido un fracaso. Porque ese escenario se convirtió en juntar delincuentes en un salón de reuniones para que hablaran entre ellos y se repartieran el país, para darse pasitos. Entonces nosotros somos contundentes. Paz total, punto final. ¿Qué queremos hacer? El 7 de agosto de 2026, como tenemos una lista al Senado, y estamos convencidos que ustedes también van a apoyar nuestra lista al Senado de la República, vamos a radicar un proyecto de ley de sometimiento para que con ley de sometimiento aprobada podamos rápidamente decirle a los grupos criminales, ya sabemos dónde están, cuál es la plata que mueven, cuáles son las consecuencias que ustedes están generando en materia de inseguridad, o se someten o usamos todo el peso de nuestra fuerza pública para garantizar que el control territorial paulatinamente y de forma prioritaria sea una realidad en el país. Bueno, yo quisiera aprovechar un poquito la situación del país actualmente, lo que está pasando en Córdoba, para preguntar y plantear mejor una situación hipotética. Si usted en este momento fuera presidente de la República, ¿cómo de pronto ayudaría al departamento de Córdoba o cómo mitigaría de pronto el impacto de estas pues catástrofes que están sucediendo, de las que no tenemos de pronto total control? Me encanta que preguntes eso, porque eso demuestra que el problema de Córdoba no es el invierno. Sí, hay un frente frío extraordinario, fuerte, pero el problema no es el invierno, el problema somos nosotros, porque toda la institucionalidad para responder de forma inteligente frente a los desastres y frente a la mitigación climática se creó desde 2012. Pero como ese país se la pasa despeleando y chismoseando sobre la vida privada de sus gobernantes y en la polémica política de la polarización, dejamos de mirar ese sistema y ese sistema se convirtió en el robadero del país. Y es fácil que sea el robadero del país, porque como es plata para atender emergencias, es plata que se puede contratar directamente, en la que siempre hay una disculpa para responder. Entonces lo que nosotros queremos es llegar a darle, primero que todo, un respaldo al sistema de gestión de riesgos y desastres, aislarlo completamente de la corrupción, pero lo más importante, sí, porque los argumentos para un hecho sobreviniente e intempestivo como este frente frío ameritan una emergencia económica, social y ecológica, pero no para clavar con más impuestos a los ricos del país. Una emergencia económica, social y ecológica que nos permitiese articular mejor las ayudas de cooperación internacional que hoy estamos negando entre nación, gobernación y municipios, porque son 16 departamentos y más de 104 municipios y más de 200.000 damnificados, que no puede ser que el país, simplemente por mostrarse fuerte, ¿sí?, como un jaguar, entonces dice que no necesita ayuda internacional. Por supuesto que en estas situaciones de crisis todas las ayudas son bienvenidas y esa emergencia económica, social y ecológica hubiera podido ser utilizada para mejorar o facilitar la articulación internacional, nacional, departamental y municipal para este tipo de ayudas. Doctor Oviedo, ya se nos está acabando el tiempo, sin embargo, pues le agradecemos por este espacio y última pregunta es, ¿cómo va a ser su jornada hoy en Tunja? ¿Va a ir a comer arepita? ¿En qué lugares va a estar charlando un poco para que de pronto la ciudadanía esté pendiente de ir a saludarlo, ir a tomarse una fotico con su merced y de pronto seguir escuchando? Y bueno, también, ¿qué mensaje final le da a todos los boyacenses que hoy lo vieron acá en el canal? Bueno, pues lo primero es, salimos de aquí de mañanita a la calle. Vamos a estar hasta el mediodía en la calle,
queremos conversar con la gente, repartir nuestro periódico, que podamos encontrar la posibilidad de encontrarnos, ¿sí?, de conversar, de recibir la retroalimentación de algunas de las propuestas que hemos transmitido en la mañana de hoy aquí en el canal, en el programa de Mañanita, y atenderemos hasta el mediodía para regresar a Bogotá por asuntos de compromisos adquiridos en medios de comunicación. Y el mensaje más importante que quería transmitirles de cierre de esta maravillosa conversación desde Tunja es ¿por qué no? ¿Por qué no podemos elegir a alguien distinto? ¿Por qué no podemos considerar a una persona como yo, con esta voz, con esta cabeza y con este corazón, a ese Oviedo que ustedes conocieron como la voz de los datos desde el DANE, como la voz de la gente, para que sea su presidente, el que sume, el que escuche, el que sepa hacer equipo y sobre todo el que entienda que hoy Colombia, estoy seguro que usted está de acuerdo conmigo, lo que necesita es un gobierno que acompañe y no un gobierno que estorbe, y sobre todo un gobierno que promueva estabilizar esta vaina, porque si Colombia se estabiliza, dejamos de sobrevivir y podemos pensar en un futuro y volvemos a avanzar. Así que muchísimas gracias por su atención y gracias a ustedes por las preguntas y muy contentos de encontrarnos posteriormente en el centro de Tunja, a los alrededores de la Plaza de Bolívar, para que puedan conocer nuestro periódico y si quieren periodicazo también les damos un periodicazo y que puedan conocer también nuestras propuestas. Bueno, mil gracias candidato por aceptar esta cita acá en el canal, que como siempre tenemos de 7 a 9 de la mañana en nuestro magazine, y no quiero despedirme antes porque es que usted ya nos dio el mensaje pero no dijo precisamente cómo es que votan por usted en la consulta, ya para cerrar. Gracias, y tenemos que hacer pedagogía. Ajá. Lo primero es, por favor, pidan el tarjetón. Sí. Hoy hay una cadena de mensajes de WhatsApp, de Facebook, diciendo que no pidan el tarjetón o que voten por alguien para ir en contra de otro. No. Este tarjetón de las consultas es una oportunidad de oro para Colombia y para usted. Pídalo. Y ahí va a haber 16 caras. Escoja solo una. Nada de escoger una cara en cada consulta, no. Solo puede escoger una. ¿Sí? Escójala en función de lo que a usted le guste. Mi tarea que estoy haciendo aquí es siendo claro para que usted conozca quién soy yo, para que usted conozca mis propuestas y yo le guste y vote por Oviedo en la gran consulta por Colombia, en el tarjetón de las consultas. Y finalmente, recuerde que esto no se hace solo y tenemos un equipo de aspirantes al Congreso de la República, la lista de Oviedo al Senado de la República identificada con nuestro rayito de la energía, y si usted tiene amigos, familiares en Bogotá, también tenemos una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá que se llama la lista de Oviedo y también está identificada por el rayito. Entonces, si a usted le gusta esto, y si le gusta sumar, y si le gusta escuchar y hacer equipo para resolver los problemas del país, la tiene fácil. El 8 de marzo, en 3 tarjetones, busque el rayito y así vamos con toda por Colombia. Así es, entonces vamos a un breve corte de comerciales y ya regresamos en unos minutos. Gracias a todos por participar de este magazine y nos encontramos ya en unos minuticos.